Muy buenos días chicos del tercer año de secundaria, los saluda su profesor de aritmética Cristian Chávez. Chicos, continuando con la clase de hoy, pues vamos a ver ahora lo que son las cuatro operaciones de la aritmética. Como nosotros ya habíamos visto en años anteriores, habíamos visto uno por uno cada una de estas operaciones. Bien, vamos a ver y recordar cada una de ellas. ¿Qué dice ahora? Vamos a empezar. En este capítulo se va a estudiar las cuatro operaciones fundamentales, la adición, la sustracción, multiplicación y división. Daremos énfasis al análisis de los problemas tipo, los cuales serán resueltos empleando solo operaciones básicas, lo que no descarta que se den como notas adicionales algunos métodos, ¿de acuerdo? Vamos a recordar la adición, chicos. La adición, recuerda, digamos, en las cuatro operaciones, presenta como una sumatoria. Y la única fórmula que se utiliza en la adición es la fórmula de hallar el n. ¿Y cómo se halla el n? A través de esta formulita de la suma de los n primeros números naturales, que es n por n más 1 sobre 2, ¿de acuerdo? Ese es lo principal para la adición. En la, en la sustracción hay que conocer sus partes, el minuendo, el sustraendo y la diferencia, ¿de acuerdo? Recuerden, la suma de sus elementos de la sustracción me va a dar dos veces el minuendo. Y no olvidarnos del complemento. Por ejemplo, acá tengo el complemento aritmético de A. ¿Cómo se halla el complemento aritmético de A? Pues recuerden, cuando tengamos una cifra, le restamos las que tiene dos cifras. En este caso, las dos cifras donde empieza sería el 10. Y decimos 10 menos A, me da el complemento aritmético 10 menos A. Cuando tengo de dos cifras, le resto las de tres cifras. En este caso sería 100. 100 menos A. El complemento aritmético sería 100 menos A. Y así sucesivamente. A ver, ¿cómo sería el de acá? Acá sería 1000 menos ABC, ¿cierto? Y acá sería 10.000 menos ABCD. Así es, chicos, recordando un poco la sustracción. En la multiplicación también tenemos que conocer sus partes, en este caso el multiplicando, el multiplicador y el producto. ¿De acuerdo? Eso es lo único que tenemos que recordar de la multiplicación y que obviamente eso puede transformarse, miren, en forma de aspa. El producto sobre el multiplicando y el multiplicador entre uno. Esto se puede hacer en forma de aspa. Y viene la división. Recuerden que en la división tenemos a la división exacta y a la división inexacta. Nosotros conocemos que la división exacta, pues el residuo siempre es cero. En la división inexacta, pues ya sabemos nosotros que se subdivide en divisiones por defecto y divisiones por exceso. Las divisiones por defecto obviamente contienen un residuo y las divisiones por exceso contienen un residuo, pero ese residuo siempre va a ser más uno que el cociente, ¿de acuerdo? Siempre va a ser uno. Acá están sus partes, el cociente por defecto, el cociente por exceso, el residuo por defecto y el residuo por exceso. Miren cómo se diferencian. El cociente por exceso siempre está aumentado en uno y el residuo en exceso está representado siempre por R sub E, ¿de acuerdo? Otras propiedades, recuerda que la suma del residuo por defecto y la suma del residuo por exceso me va a dar siempre el divisor. Y el residuo máximo siempre es el divisor menos uno y el residuo mínimo es uno. Estos datos ya lo hemos visto anteriormente, solamente estamos recordando para que pueda resolver estos ejercicios de aplicación que se presentan el día de hoy. Bien, vamos a ver estos ejercicios. El ejercicio número uno me dice hallar un número disminuido en 2. Recuerda que cuando hablamos de hallar un número nos referimos a una constante, en este caso a la x, sabiendo que el exceso de él sobre 45 es lo mismo que 2345 excede a 2330. Bien, como les digo, conocemos que el minuendo excede al sustraendo, eso ya lo sabemos. También, ¿qué más sabemos? Sabemos que el número que vamos a ponerle como constante o incógnita va a ser la x. Entonces voy a plantear como una simple ecuación. Como me están diciendo un número, entonces voy a poner x disminuido menos 2, ¿cierto? Un número disminuido en 2, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner el siguiente ejercicio. X menos 45. Recuerda que este 45 es el exceso. Entonces x menos 45 debe ser igual al exceso que hay entre 2345 y 2330. Entonces restamos 2345 menos 2330. Eso me da 15. Recuerda que el 45 pasa al otro miembro a sumar y me da 60. Bien, aquí dice el número que nos están pidiendo está disminuido en 2, entonces quiere decir 60 menos 2 me da 58. Vuelvo a repetir el ejercicio.
hallar un número, me están pidiendo hallar un número disminuido en 2, o sea, el x menos 2 que está acá, ¿de acuerdo? Pero me dan como dato que se sabe que el exceso de él sobre 45, de él, o sea, el x menos 45, es lo mismo, o sea, igual a 2345 menos 2330. Recuerdo que el excede siempre me va a representar una resta, ¿de acuerdo? Bien, la resta de estas dos cifras me va a dar 15. Entonces ya por ecuaciones sabemos que este número que está restando pasa al otro lado a sumar y tendrá 45 más 15 que me da 60. Pero el dato me dice que ese x que ya hemos hallado que es 60 le voy a restar 2. O sea, 60 menos 2 me da 58 y la alternativa sería la D. Vamos con el ejercicio número 2. La suma de tres números consecutivos es 30. Aquí están los números consecutivos, n más 1, n más 2. Y me dice que es igual a 30. Entonces voy a igualar esta ecuación a 30. Me está pidiendo el producto de ellos. Muy bien, vamos a resolver primero la ecuación. N me da 3n. Recuerden que hay 3n acá. Más 1 más 2 sería 3. Este 3 pasa al otro miembro a restar y sería 27. El 3 que está multiplicando pasa a dividir y 27 entre 3 me da el valor de n 9. Pero me están pidiendo ese número. A ver, vamos a reemplazar dentro de esa ecuación. Entonces sería 9 por 10 por 11. Y eso me da 990. ¿Cuál sería la alternativa? Alternativa D. ¿Ven qué sencillo es cuando empezamos a entender y a leer bien cada uno de los enunciados? Si al minuendo le sumamos 140 y le restamos el cuádruplo de la suma del sustraendo, más la diferencia, se obtendrá como resultado el minuendo. Hallar la diferencia original si el sustraendo es el mayor posible y la suma de sus cifras es 10. Muy bien, vamos a ver. Entonces acá tenemos que poner, ya, si al minuendo le sumamos 140, o sea, m más 140, y le restamos el cuádruplo de la suma del sustraendo más la diferencia, o sea, 4 que va a multiplicar a la suma de la diferencia y del sustraendo. Vamos a ponerlo en este lado, vamos a ver cómo se resuelve ese ejercicio tan sencillo. Aquí está. Lo vamos a apreciar de esta manera. Vamos a verlo en esta parte. Entonces me está diciendo el ejercicio que al minuendo le va a sumar 140 y se le va a restar el cuádruplo de la suma del sustraendo más la diferencia. Y eso es igual al minuendo, me dice. Pero miren algo importante. Recuerda que la diferencia más el sustraendo me va a dar el minuendo. Entonces yo voy a reemplazar S más D como M. Entonces me quedaría la ecuación M más 140 menos 4M que es igual a M. Como tú sabes, esta M se va a cancelar con la otra porque se hacen cero. Y me quedaría 140 menos 4M. Este 4M pasa al otro miembro con signo positivo y me quedaría 140 es igual a 4M. Entonces este 4 que está multiplicando pasa al otro miembro a dividir y me da que el valor de m es igual a 35. Muy bien, ya estamos acá, m me da 135, pero me están diciendo como el minuendo menos sustrayendo es la diferencia, voy a reemplazar esos datos. 35 menos el sustraendo, pero yo ya tengo el valor del sustraendo, que es 28, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por dato me dice que la suma de los dígitos me deben dar 10, ¿cierto? Muy bien. Yo ya tengo acá, entonces digo 35 menos 28, eso me da 7. Recuerda que esto es por dato, chicos, ¿ya? Recuerdo por dato. Muy bien, la alternativa correcta entonces sería número 7. Bien, acá te dejo otros ejercicios, chicos, para que tú desarrolles y los vayas observando de manera práctica. Vamos acá con la 4. Dice, la suma de dos números es 341. ¿Conocemos los números? No. Entonces le ponemos A y B. Su cociente es 16 y el residuo de la división es el mayor posible. Recuerden que el mayor posible es el divisor menos 1. Determinar el divisor, me dicen. Vamos a ver, me dicen la división máxima y la división por exceso. Acá está, tengo la división con el residuo máximo. Este es el esquema, recuerden, de la división. Y esta es la fórmula para hallar un digamos, elemento del dividendo. Vamos a reemplazar las ecuaciones. A más B me dice que es igual a 341. Recuerda que el A despejamos y el B pasa a restar y me queda A es igual a 16B más B menos 1. Estoy reemplazando solamente esos datos, chicos. Bien, acá también me queda 17 menos B como segundo dato y voy a reemplazar 2 en 1. Si A más B es 341, entonces reemplazo 17 menos 1 más B que es igual a 341.
Entonces esto de acá, este b con este b se suman y me sale 18b. Menos 1 pasa al otro miembro a sumar y me da 342. 18 pasa a dividir a 342 y me sale el valor de b que sale 19. Repasamos otra vez, si no has entendido, vamos a leer lo que dice el enunciado nuevamente. La suma de dos números es 341, acá tenemos a más b es igual a 341, como la primera ecuación. ¿De acuerdo? Su cociente es 16 y el residuo de la división es el mayor posible, determinar el divisor. Cuando me hablan su cociente, entonces tengo que hacer un esquema de una división, ¿de acuerdo? Un esquema. Y voy a reemplazar esos datos. Miren, recuerda que para hallar el dividendo es igual al divisor por el cociente más el divisor menos 1 porque me están diciendo residuo máximo. El residuo máximo, como les dije anteriormente, es el divisor menos 1. Entonces voy a reemplazar los datos. Entonces A es igual a 16b, porque no sé, o sea, estoy reemplazando nada más los datos en esta ecuación, 16b, porque yo no sé cuánto vale obviamente el cociente, más b menos 1, porque no sé cuánto es. Estoy solamente reemplazando en los datos. Entonces, por ecuación, yo digo 16 más b sería 17b menos 1. Ya tengo la segunda ecuación planteada. Ahora voy a reemplazar 2 en 1, nada más. Miren, A, ¿cuánto valía? 17b menos 1. Y reemplazamos, miren, A, 17b menos 1. Bajo este más b aquí y este 41 sigue acá. ¿De acuerdo? Entonces solamente voy a disminuir los datos. 17 más este b me hace 18b. Este menos 1 pasa al otro miembro a sumar y me da 342. 18 que está multiplicando b pasa al otro miembro a dividir y me da 19 como resultado de esa operación. Así nada más, chicos. Si tienes alguna duda puedes repasar, acá está la resolución de este ejercicio, lo puedes ir repasando poco a poco, ¿de acuerdo? Te estoy dejando dos ejercicios para que tú los resuelvas en tu cuaderno y me lo envíes en el transcurso del día. Conmigo será hasta la próxima clase. Recuerda que cualquier duda estamos comunicándonos por WhatsApp. Muy buenos días.